Nuestro grupo está organizado por Natalia Guevara, Alejandra Parra, Isabel Leyes, María Fernanda Leyes. El test RIS, test de inteligencia breve de Reynolds, es una versión abreviada del test RIAS, al cual mide la capacidad intelectual y la memoria. Consta de 6 escalas, que son adivinanzas, categorías, analogías verbales, figuras incompletas, memoria verbal y memoria no verbal. Pero el test de RIS solo incluye 2, que es las adivinanzas y las categorías. Aquellos profesionales que empleen el test por primera vez deberán seguir las siguientes indicaciones. Estudie el contenido de este manual cuidadosamente. Pregunte a algún compañero o si lo tuviera a un supervisor sobre cualquier información que resulte ambigua o que no comprenda. Practique metódicamente la aplicación y corrección de las pruebas. Aplique inicialmente la prueba completa a al menos 2 individuos antes de usarla en contextos reales de evaluación. Si no está habituado a la aplicación regular de test psicológicos, es conveniente que pida a alguien con más experiencia que le observe mientras realiza la aplicación y posteriormente le ayude en las labores de corrección e interpretación. Otra opción es que aplique las pruebas a una persona con experiencia en el RIS para que pueda corregirle. Cree una atmósfera relajada y agradable para realizar la evaluación, mantenga el contacto ocular y muestre interés por las respuestas que va dejando el sujeto. Adivinanzas, evalúa el razonamiento verbal junto con su vocabulario, desarrollo del lenguaje y conocimiento de información general disponible. Normas específicas de la aplicación de pruebas de inteligencia categoría de adivinanzas. El material necesario es el cuadernillo de anotación y manual. No tiene límite de tiempo. En cada elemento se leen una serie de pistas, o sea, adivinanzas, y el sujeto tiene que averiguar de qué se trata y dar una respuesta, normalmente de 1 o 2 palabras, que sea coherente con las pistas recibidas. Las adivinanzas refieren a objetos físicos, conceptos abstractos y personajes. También lugares históricos ampliamente conocidos en una variedad de culturas y ámbitos geográficos. Reglas del comienzo. Todos los examinados, sea cual sea sus edades, comienzan la prueba con el elemento de ejemplo, que podrá repetirse si se considera necesario. Independientemente del resultado en el ejemplo, se procederá a comenzar la aplicación por el elemento correspondiente a la edad del sujeto. En el cuadernillo de anotación aparecen distintos marcadores con la palabra comienzo a la izquierda del número del elemento para indicar dónde se debe comenzar la aplicación según su edad. Así, por ejemplo, una niña de 9 años realizará el elemento de ejemplo y a continuación empezará por el elemento 20. Un adolescente de 14 años realizará el elemento de ejemplo y a continuación pasaría al elemento 29. El nivel basal es para que se tenga la puntuación de un sujeto puede ser estimada de manera fiable. Se debe establecer un nivel basal de 2 elementos consecutivos acertados y no obstante algunos niños pequeños u otros sujetos con niveles de capacidad muy bajos pueden no llegar a obtener ese nivel basal. En estos casos la prueba puede ser aplicada pero la puntuación obtenida puede sobreestimar el nivel real de la habilidad de la persona evaluada. Si el sujeto no da una respuesta correcta a los 2 primeros ítems aplicados, de acuerdo a la regla de comienzo y excluyendo del elemento el ejemplo, se debe utilizar la regla de retorno para continuar la aplicación. Es importante que apliquen los 2 primeros elementos correspondientes a su edad, incluso aunque falle el primero. Adviértase que la regla de retorno no puede ser aplicada a los niños de 3 y 4 años. La regla de retorno consiste en que si el sujeto no acierta los 2 primeros elementos correspondientes a su edad, o sea, ambos, se aplicarán los elementos anteriores en orden descendente para obtener 2 aciertos consecutivos, que será el nivel basal del sujeto. Se comenzará aplicando el ítem inmediatamente anterior al correspondiente a su edad, continuando en ese orden descendente hasta obtener los 2 aciertos consecutivos. El nivel basal es para que se tenga la puntuación de un sujeto puede ser estimada de manera fiable. Se debe establecer un nivel basal de 2 elementos consecutivos acertados y no obstante algunos niños pequeños u otros sujetos con niveles de capacidad muy bajos pueden no llegar a obtener ese nivel basal. En estos casos, la prueba puede ser aplicada, pero la puntuación obtenida puede sobreestimar el nivel real de la habilidad de la persona evaluada.
Si el sujeto no da una respuesta correcta a los dos primeros ítems aplicados, de acuerdo a la regla de comienzo y excluyendo de elemento el ejemplo, se debe utilizar la regla de retorno para continuar la aplicación. Es importante que apliquen los dos primeros elementos correspondientes a su edad, incluso aunque falle el primero. Adviértase que la regla de retorno no puede ser aplicada a los niños de 3 y 4 años. La regla de retorno consiste en que si el sujeto no acierta los dos primeros elementos correspondientes a su edad, o sea, ambos, se aplicarán los elementos anteriores en orden descendente para obtener dos aciertos consecutivos, que será el nivel basal del sujeto. Se comenzará aplicando el ítem inmediatamente anterior al correspondiente a su edad, continuando en ese orden descendente hasta obtener los dos aciertos consecutivos. Finalizará la aplicación de las pruebas cuando un examinado obtenga una puntuación de 0 en 3 ítems consecutivos, excluyendo el elemento de ejemplo. Un sujeto de 9 años que ha comenzado con el elemento 20 puede, por lo tanto, llegar hasta el final de la prueba si no llega a obtener una puntuación de 0 en 3 ítems consecutivos. Instrucciones generales para realizar esta prueba. En cada elemento, incluyendo el elemento de ejemplo, se deberá comenzar diciendo: escucha atentamente, ahora te voy a leer una adivinanza y tú tendrás que responderla. Lea cada adivinanza en un tono coloquial con una inflexión normal. Trate de no titubear ni enfatizar ninguna frase o palabra en particular. Una vez que el examinado haya entendido claramente la mecánica de la tarea, podrá omitir la indicación verbal introductoria que dice escucha atentamente y leer directamente la adivinanza. Por otra parte, las instrucciones pueden abreviarse a un simple escucha atentamente. Anote la respuesta literal del examinado a cada adivinanza en el espacio destinado a ello en el cuadernillo de anotación. Si el examinado no da respuesta pasados unos segundos, no oye claramente el enunciado o pide que le repita otra vez, se le repetiría la adivinanza y se le dirá: bien, ahora responde la adivinanza. Cada adivinanza podrá repetirse una sola vez. Si el examinado da una respuesta ambigua, indague de un modo no directivo, como por ejemplo diciendo: dime algo más o explícame qué quieres decir. Solo en la adivinanza de ejemplo, si el examinado da una respuesta incorrecta, se le dirá: no, inténtalo de nuevo. De puntuación. Otorgue un punto por cada respuesta correcta y 0 puntos por cada respuesta incorrecta que dé el sujeto evaluado. El elemento de ejemplo no se puntuará. La respuesta correcta a cada elemento aparece impresa en el cuadernillo de anotación a la derecha de cada elemento. En algunos elementos específicos puede existir varias respuestas alternativas correctas. En el cuadernillo de anotación solo aparecerán las respuestas correctas más frecuentes. En el manual aparecerán todas aquellas alternativas de respuesta que se consideren correctas. No se tendrá en cuenta los errores de articulación de habla a la hora de otorgar la puntuación, siempre y cuando la respuesta que esté dando el sujeto resulte reconocible y sea correcta. Otorgue un punto a cada uno de los ítems no aplicados que estén por debajo del nivel basal del sujeto evaluado, y 0 a todos los ítems posteriores a que se haya cumplido la regla de terminación después de 3 fallos consecutivos. En el caso de que se aplique ítems por debajo del nivel basal obtenido por el sujeto, otórguele la puntuación que le corresponda en función de si la respuesta es correcta o no. No conceda ningún punto a ninguna respuesta correcta dada después de que se haya cumplido el criterio de terminación en aquellos casos en que se haya aplicado la regla de retorno. La puntuación total de la prueba en la prueba de adivinanzas es la suma de la puntuación a todos los ítems de la misma, excluyendo el ítem de ejemplo. La puntuación máxima alcanzable es 60. Anote la puntuación total obtenida en el recuadro sombreado que aparece en el cuadernillo de anotación. Cabe resaltar que el examinado puede modificar su respuesta a un elemento previo en cualquier momento durante la sesión y evaluación. Por ejemplo, si el examinado responde buceador en el elemento 9, donde la adivinanza es tiene aletas y escamas y vive en el mar, ¿qué es? Y posteriormente en la misma sesión de evaluación quiere modificar su respuesta a este elemento y responde pez. En ese momento se volverá a este elemento en el cuadernillo de anotación y se anotará la respuesta nueva. Se daría la puntuación correspondiente a esta nueva respuesta
y se actuaría de la misma forma si el cambio fuera de una respuesta correcta a una incorrecta, pasando en este caso en una puntuación de 1 a una puntuación de 0. Las categorías miden el razonamiento no verbal, la utilización de la aptitud espacial, la representación visual y otras aptitudes no verbales. Necesario para la prueba de categorías. En un cuadernillo de anotación, cuaderno de estímulos 1, manual y cronómetro. Límite de tiempo. Se concede un máximo de 30 segundos para que el examinado dé una respuesta en un primer intento. Y se concede un máximo de 20 segundos para que dé una respuesta en un segundo intento. La prueba de categorías. En cada elemento se le presenta al sujeto una lámina que contiene entre 5 y 7 figuras o dibujos. Una de estas figuras o dibujos tiene una característica distintiva con respecto al resto que le hace diferente. La labor del examinado es señalarle cuál es la figura o dibujo que es diferente del resto para ello tendrá 2 intentos. Se concede 2 puntos si la respuesta es correcta en el primer intento y 1 punto si lo hace en el segundo intento. Reglas del comienzo. Todos los examinados, sea cual sea sus edades, comienzan realizando los 2 elementos de ejemplo A y B. Independientemente del resultado de los elementos de ejemplo, se comenzará la aplicación de la prueba por el elemento correspondiente a la edad del sujeto. En el cuadernillo de anotación aparecerán distintos marcadores con la palabra comienzo a la izquierda del número del elemento para indicar dónde debe comenzar la aplicación según su edad. Así, por ejemplo, un niño de 8 años haría los 2 elementos de ejemplo y a continuación empezaría por el elemento 10. Un adolescente de 16 realizaría los elementos de ejemplo y a continuación pasaría al elemento 17. El nivel basal en categorías es: para que la puntuación de un sujeto pueda ser estimada de manera fiable, se debe establecer un nivel basal de 2 elementos consecutivos acertados en el primer intento. 2 puntos a cada uno. No obstante, algunos niños pequeños u otros sujetos con niveles de capacidad muy bajos pueden no llegar a obtener este nivel basal. En estos casos, la prueba puede ser aplicada, pero la puntuación obtenida puede sobreestimar el nivel real de habilidades de la persona evaluada. Si el sujeto no da una respuesta correcta en el primer intento a los 2 primeros índices aplicados, de acuerdo con la regla de comienzo y excluyendo el elemento de ejemplo, se debe utilizar la regla de retorno para continuar la aplicación. Es importante que se apliquen los 2 primeros elementos correspondientes a su edad, incluso aunque falle el primero o no lo acierte en el primer intento. Adviértase que la regla de retorno no puede ser aplicada a los niños de 3 y 4 años. La regla de retorno consiste en que si el sujeto no acierta el primer intento, cada uno de los 2 primeros elementos correspondientes a su edad, se aplicarán los elementos anteriores en orden descendente hasta obtener 2 aciertos consecutivos al primer intento, el cual será el nivel basal del sujeto. Se comenzará aplicando el ítem inmediatamente anterior al correspondiente a su edad, continuando en este orden descendente hasta obtener 2 aciertos consecutivos al primer intento. Una vez obtenido el nivel basal, vuelva al punto en el que dejó la aplicación de la prueba y continúe aplicando. Regla de terminación. Se finaliza la aplicación de la prueba cuando un examinado obtiene una puntuación de 0 en 3 elementos consecutivos, excluyendo los elementos de ejemplo. Esto se obtiene una puntuación de 0 en los 2 intentos en 3 elementos consecutivos. Instrucciones generales para las categorías. Coloque el cuaderno de estímulo uno delante del examinado y ábralo por el primer elemento de ejemplo A. La lámina debe ser colocada directamente delante del sujeto evaluado de tal modo que la perspectiva del examinador sea la que aparece en el cuadernillo de anotación. La lámina debe quedar orientada de cara al sujeto evaluado. En los elementos de ejemplo deberá mostrar la lámina correspondiente y decir: mira estos dibujos, dime cuál sobra porque es diferente del resto, señálalo. Conceda al sujeto evaluado un máximo de 30 segundos para dar una primera respuesta al elemento. La respuesta correcta a cada elemento aparecerá en el cuadernillo de anotación recuadrada para distinguirla de los restantes dibujos o figuras. Adviértase que durante la aplicación de las láminas son vistas al revés por el examinador, ya que están colocadas delante del sujeto evaluado, orientadas hacia él.
En el cuadernillo de anotación se han colocado reproducciones en miniatura de las distintas láminas vistas desde la perspectiva del examinador, para facilitar la identificación de la respuesta dada por el sujeto evaluado. De este modo podrá anotar con mayor facilidad qué respuesta ha dado, tachado el dibujo o figura elegido, y determinar si la respuesta es correcta o no. Se anotará la respuesta dada por el sujeto con una raya si en el primer intento y con dos, un aspa si es en el segundo. En el ejemplo A, una vez leídas las instrucciones generales, se considera el tiempo indicado y se esperará que el examinado señale una figura o dibujo. Si la respuesta es correcta, se pasará a aplicar el ejemplo B. Si la respuesta es incorrecta, se le dirá: no, inténtalo de nuevo, señala el que sobra porque es diferente del resto. Conceda máximo 20 segundos al examinado para una respuesta en un segundo intento. Si, caso tal, en el segundo intento da una respuesta correcta, se procederá a aplicar el segundo elemento de ejemplo B. Y si por lo contrario da una respuesta incorrecta, muestre el objeto evaluado cuál es la respuesta correcta señalándosela y explíquele por qué es la correcta, empleando un lenguaje adecuado a su nivel de desarrollo. Aplique ambos elementos de ejemplo siguiendo ese mismo procedimiento. Estos dos elementos no se puntuarán. Independientemente de la ejecución del sujeto evaluado, en los dos ejemplos se pasará a comenzar la aplicación por aquel elemento indicado a la edad del sujeto evaluado. Este test de RIS puede durar más o menos 15 minutos. Ambos subtests tienen buenas propiedades psicométricas, similares evidencias a validez de criterio y de constructo y se aplican y corrigen de forma sencilla. Los baremos de las pruebas están basados en una muestra de más de 2.000 casos españoles. Esta prueba puede resultar útil en aquellos casos en que se requiere una evaluación rápida o menos profunda, como en evaluaciones de seguimiento o reevaluaciones, aplicaciones a grandes grupos, uso de investigaciones, evaluaciones generales del estado psicológico o cognitivo de la persona, en programas clínicos, también educativos o de rehabilitación, o como paso previo para valorar la necesidad de aplicar una prueba más. Normas generales de aplicación del test. A continuación se incluyen algunas advertencias generales sobre la aplicación de la prueba que, o bien, no se ha incluido en ninguno de los apartados anteriores. Se recomienda al examinador que tenga muy en cuenta esta advertencia a la hora de realizar la evaluación, sobre todo por la influencia que puede tener en la motivación del examinado y en su rendimiento en la prueba. Primero, antes de comenzar, tenga a mano todos los materiales necesarios para la aplicación, incluyendo el cuadernillo de anotación, un lápiz o bolígrafo, los cuadernos de estímulos, el manual y un atril y un reloj con segundero o cronómetro. 2. Realice la aplicación de la prueba en un ambiente tranquilo y confortable, libre de ruidos, distracciones o interrupciones. Tercero, asegúrese de que el sujeto evaluado comprenda las instrucciones dadas. El RIAS solo debe aplicarse a aquellas personas que se consideren capaces de entender la tarea a realizar. Estos individuos mostrarán típicamente su comprensión de las instrucciones resolviendo correctamente los elementos de ejemplo. No se desvíe de las instrucciones marcadas para intentar ayudar al examinado a comprender la tarea a realizar. Cuarto, mantenga al examinado en un clima relajado, distendido y centrado en la tarea de realizar. Quinto, no exprese ni gestual ni verbalmente valoraciones sobre el rendimiento del sujeto en la tarea. Por ejemplo, no deben evitarse afirmaciones como «¿Qué bien te ha salido esta prueba?». Anima al examinado a hacer lo mejor posible y premie verbalmente el esfuerzo mostrado, no el acierto. Por ejemplo, se recomiendan comentarios como «intenta hacerlo mejor que puedas» o «muy bien, has puesto todos tus esfuerzos». Sexta, ocasionalmente el examinador puede tener la impresión de que los resultados de una evaluación sean inválidos debido a un conjunto variado de razones. Ejemplo, el examinado estaba enfermo o ocurrió algo durante la sección de evaluación que distrajo o confundió al sujeto de los resultados fueron sensiblemente diferentes a lo esperable. En estos casos, el examinado debería ser evaluado de nuevo pasado un cierto tiempo prudencial. Séptimo, una vez que el examinador
haya conseguido un buen dominio de la aplicación, puede que ya no necesite consultar el manual de la prueba y le baste con el cuadernillo de anotación para las instrucciones y la corrección de las respuestas. De hecho, el RIAS fue intencionalmente pensado para que su aplicación resultara fácil y sencilla. Todas las instrucciones necesarias de cada prueba aparecen dentro del cuadernillo de anotación. No obstante, aquellos examinadores que apliquen el RIAS sin utilizar el manual deberían volver a consultar de vez en cuando las normas generales y específicas de aplicación y corrección para evitar una deriva del examen. De constructo, contenido, diseños empleados, valoración y puntuación, correlaciones con otros test, diferencias entre grupos, análisis factorial exploratorio, análisis factorial confirmatorio, tamaño de las muestras, varios estudios con muestras grandes, procedimientos de selección de las muestras, mediana de las correlaciones de los test con otros test similares, calidad de los test empleados como criterio marcador, datos sobre el sesgo de los ítems, comentarios sobre la validez de constructo. Se estudió la distribución en la población española de las variables sociodemográficas relacionadas con la inteligencia, como la edad, sexo, región geográfica, nivel educativo y nivel socioeconómico, y se determinó a continuación la composición de las muestras para que resultase representativa. A cada colaborador se le encargó la evaluación de un cierto número de sujetos de cada sexo, edad y nivel educativo. En el proceso de creación y selección de los ítems del test original, un grupo de expertos revisó a cada uno de ellos para detectar posibles sesgos o contenido ofensivo en relación a algunos de los sexos, etnias o grupos religiosos. No se informa la aplicación de procedimientos psicométricos para detectar DIF de los ítems o de las escalas. Comentarios generales sobre fiabilidad. Se ofrecen indicadores de precisión de las puntuaciones en las escalas por grupos de edad y por sexo. También se muestran los errores típicos de las puntuaciones en 4 indicadores, que son la inteligencia verbal, no verbal, inteligencia general y memoria. Se aportan datos de la estabilidad de las puntuaciones en una muestra pequeña de 48 evaluados. Los coeficientes de fiabilidad obtenidos tienen valores muy aceptables. En la edición original del test se comprobó que la fiabilidad interjueces de evaluadores previamente entrenados es casi perfecta. Proceso de construcción de los baremos. Las pruebas del RIAS utilizan como escala transformada las puntuaciones T. A continuación se describen los procedimientos que se sugirieron para la construcción de los baremos. Para la creación de los baremos de cada prueba se usa un procedimiento conocido como Continuous Norming. Este procedimiento fue originalmente propuesto por Gottschalk y consiste en una metodología basada en la regresión que busca mitigar los efectos de las irregularidades muestrales existentes en los distintos grupos de edad a la hora de obtener baremos. Paso 1. Para determinar qué grupos de edad convenía considerar en los baremos, se representó gráficamente la evolución de las puntuaciones directas obtenidas en cada prueba del RIAS de acuerdo a la edad del sujeto evaluado. Paso 2. A partir de las ecuaciones de regresión obtenidas en el paso anterior, se estimaron las medidas y las desviaciones típicas de cada grupo normativo en cada prueba. Paso 3. A partir de las medias y desviaciones típicas obtenidas en el paso anterior, se calcularon las puntuaciones típicas T.